En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos, donde tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Claro, Daniel no podía con su alma. Eso es una cosa vergonzosa. No, terrible. yo sí podía con mi alma, con lo que no podía era con mi cuerpo, con el alma podía. Tú me dijiste cuando te dije, mire, hay que grabar el episodio, tú me dijiste, ¿qué te pasa a ti? Yo estoy aquí en mi licor. Esas fueron tus palabras, Daniel. Yo estaba encurtido en el maravilloso ron que me mandó la gente de Vinostro, porque si Vinostro no existiera, habría que inventarlos. Y la gente de Vinostro, Sí pensando en mí, pensando en mis navidades, de regalo me mandó varias botellas de ron. Una selección exquisita, donde resaltaba, por cierto, Santa Teresa 1796. Debo decir que la Hacienda Santa Teresa tiene un maravilloso ron. Lo que tiene mal son los dueños, que son una partida de delincuentes como Folmer y esas lacras, pero el ron sigue siendo bueno. Así que felicidades. Oye, es muy reputado a nivel mundial. Así es. Muy reputado. Que estos días habló Folmer, muy reputado el ron y muy trasputado el dueño. Pero sí, también. Imputado, quizás probablemente sea imputado. Yo prefiero separar las cosas. O sea, el ron le queda bien a la Hacienda de Santa Teresa. Las declaraciones no le quedan bien. Folmer no tiene nada bueno. O sea, y él no fue el que inventó el ron. Él lo heredó. Agradecemos que no lo eche a perder. No lo ha logrado, a pesar de que ese bicho es malo para todo, porque si te metes a chavita, evidentemente eres malo para todo. Entonces, yo preferí quedarme unos días descansando mi mente y sobre todo viendo mi novela de estos días. ¿Cuál es tu novela de estos días? Estoy viendo The Crown en Netflix. Estás viendo The Crown en Netflix. Yo no la he empezado a ver. Por la última temporada ya empezada y debo terminarla porque si no, no sería yo, por favor. No, increíble. Ahora, ¿usted quiere hablar entonces de historia de la arqueología, de la historia universal y de las sociedades ágrafas? ¿Quiere desenterrar los fósiles de una cosa llamada gobierno interino? Bueno, es que hemos topado este fin de semana, este sábado, como estamos grabando esto. Por eso de Omar, le pasó Navidad y no sé. Coño, vale, qué peor. Hemos llegado el sábado a la noticia de que ¿te acuerdas de una cosa que se llamaba el Estatuto de la Transición, que sacaron al principio del gobierno interino? O sea, el año pasado, como en enero, febrero, por allí salió más útil ha sido para la historia de Venezuela la Gaceta Hípica. Que ese estatuto... Bueno, decía mucha gente que la cargaba en el bolsillo trasero el blue jean. Pero por supuesto. O sea, por supuesto. Bueno, ese estatuto, Daniel, ha sido reformado este día sábado y nosotros que siempre grabamos los viernes, hoy contamos con la fortuna de estar grabando un domingo, de manera que podemos analizar esto en caliente, Daniel, que no sé si merezca análisis. Para mí, de pronto, lo más interesante fue cómo fue aprobado, ¿no? Fíjate, esto lo hicieron en la Asamblea y todos los diputados que quedan de la Asamblea elegida en 2015 votaron que sí, o sea, los de la oposición. Pero ¿quiénes votaron o quiénes se abstuvieron de la votación? Los adecos. Pero los adecos no de Bernabé, los adecos de Henry Ramos. Porque están... Yo sabía que se iba a ocurrir. Estaba seguro. Pero ¿por qué tú sabías? ¿Cuál es la motivación? Porque fíjate que Eugenio Martínez dijo que es que Henry Ramos estaba pidiendo el control de Citgo el próximo año y que como no se lo dieron... No, Eugenio Martínez está repitiendo lo que lo mandan a decir. Porque aquí ya es hora de empezar a decir algunas cosas. Aquí hay unos periodistas que dándoselas de bien dateados, lo que hacen es repetir lo que sus amos le ordenan. Yo no sé quiénes son los amos de Eugenio Martínez. Seguramente será de algún partido, pero o de algún interés económico. Porque para que una persona haya pasado 10 años fungiendo de analista electoral en un país donde el sistema electoral es un fraude, evidentemente estamos hablando de un agente. El señor Eugenio Martínez, alias Puskas, es un agente.
O sea, esas son cosas que tienen que, o sea, la gente tiene que empezar, el esclarecimiento es necesario. Es duro, es rudo, estás hablando mal de otros periodistas, sí. Estoy diciendo que el señor Puskás es un agente al servicio del chavismo porque ha pasado 10 años haciendo análisis de un sistema electoral, validando los resultados, analizando unos resultados, pasando por encima de que la propia empresa que contaba los votos dijo que ellos ayudaban a que el chavismo se robaba los votos, porque así de cabrones se han convertido algunos. Yo lo que creo, Neymar, yo estaba seguro de que la AD de Ramos Alup iba a echar una vaina en cualquier momento. Cuando vi el anuncio, y no es un chiste, ni es que lo tenga agarrado con él. Cuando vi el anuncio... No, mentira. De que William Dávila estaba enfermo. Porque ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una vaina con la otra? Porque esa es una vieja estratagema adeca de enfermarse cuando viene una votación importante. Y yo dije, William se enfermó y no quiso votar. Claro, eso es el politburo soviético y sobre todo un bastardo político como William Dávila, que no se sabe quién es su padre, no se sabe quién es su madre, y el tipo dice 50 estupideces por segundo nada más para aparecer en cámara. Y se enfermó, eso lo anuncia a su hijo, que es un fenómeno de la naturaleza. Yo lo he dicho varias veces y no está de más volverlo a repetir, porque William Dávila Barrios, que es el diputado, tiene un hijo que es William Dávila Valeri, que es el embajador de Guaidó en Austria, que le ha demostrado a los teóricos de la genética que sí es posible empeorar un espécimen como William Dávila. O sea, él es peor que el papá, de demagogo y de imbécil. Entonces, este señor, William Dávila Valeri, anunció que su padre ya en edad adusta y a pesar de sus luchas y de sus logros y de su fortaleza física de ánimo, de alma y como buen cristiano, católico, apostólico y romano, se encontraba cumpliendo tratamiento médico que iba a estar fuera de la imagen pública y de las acciones públicas durante un tiempo por recomendación. Pero te perdiste el tema aquí, el grueso. El grueso aquí es que no hubo una reunión, Neomar, que eso se hizo por Zoom. Estamos nosotros aquí. Entonces, ¿cómo es eso que tú estás de reposo y no puedes estar frente a un Zoom? Vas a contagiar a la gente por Zoom. ¿Qué clase de mentira es esa? Lo que pasa es que estaban fraguando una sinvergüenzura Pero tú crees que lo de Citgo es mentira, de que estaban pidiendo Citgo. O sea, por uno conocer a Henry Ramos, uno sabe que él es así, que él pide ese tipo de cosas. Mira. O sea, yo no sé si será verdad. Pero él pide ese tipo de cosas. Entonces él salió y desmintió. Él salió en Twitter y desmintió a Puskás. Le dijo, a ti te pagan, no sé qué, los tenedores de bonos. Cosa que no sabemos si es verdad. Pero, ¿y quién le paga a Henry? ¿Y quién le paga a Henry? Bueno, otro bandido. Pero es que los intereses de Henry en el área petrolera son ampliamente conocidos. Sus hijos son intermediarios de la venta de petróleo con PDVSA. Su cuñado y su suegro están metidos en diversos negocios en el narco minero, socios de... Y ya sonaba, mira, y durante el gobierno interino ya sonaba la injerencia de AD o de una parte de AD, de la AD de Henry Ramos, en monómeros en Colombia, por el caso de Rotero, por el caso de Zambrano. Pero ahora mi pregunta es la siguiente, que eso no lo dice Puskás, porque entonces ahora, ¿verdad?, a Puskás y a los periodistas como Puskás los mandan a filar contra Henry Ramos, cuando hace 4 años los mandaron a jalarle bola y a ponerlo como el tipo, el estratega más grande. Mira, quiero avanzar. Yo lo que te quiero decir, Omar, con esto, mira, estos son vapores de la fantasía, esto es mentira. Esto es una discusión vacía que no lleva a ninguna parte, porque aquí ni siquiera estamos hablando de arqueología. Cuando tú encuentras un fósil, tú tienes que hacer la prueba de carbono 14 y entonces determinas, mira, esto tiene más de no sé cuántos miles millones de años, por lo tanto esto pertenece a la época del cuaternario, por lo tanto usted debe ser un animal de tal magnitudes. Tú desentierras ese maldito gobierno interino, ese fósil, esos restos fúnebres, ese mojón congelado de gorila. Y lo que te aparece ahí es simple y sencillamente una cosa como, mire, no pierda su tiempo en esto. No pierda su tiempo en esto, porque lamentablemente aquí no hay nada. Aquí lo que hay son defecaciones, aquí lo que hay son deposiciones de un inmenso monstruo llamado chavismo. Y entonces aquí es donde hay que concentrarse. Que en este momento en el que estamos hablando, 27 de diciembre del año 2020, el chavismo sigue en el poder. Claro, ese es el tema, ese es el meollo del asunto. Entonces, pero quiero comentar 2 aspectos cosméticos, porque al fin de cuentas esto es un cambio cosmético, esto es estética, esto no es
sustancia, esto no es materia. Si vas a Esto hacer, es si vas a hablar carapaz. de cosmética, que debe buscar un patrocinante. No, no, Mel Sousa no lo trajimos, L'Oreal no lo trajimos. o cualquiera estamos No, no, ni disponibles. Revlon, Es que no, ni Revlon. tenemos una oferta especial de publicidad para aliados Así es. comerciales. Así que si usted vende cosméticos, Neomar Hernández También, va a sí. hacer análisis No, el cosmético. modelo no puedo ser el modelo, pero puedo No, analizarlo. pero usted va a hacer análisis cosmético. Adelante, doctor. El análisis cosmético es el siguiente. ¿Quién pide el cambio del estatuto de la transición? Primero Justicia. Y entonces hay una peleita entre Primero Justicia y Acción Democrática ahorita. No sabemos por qué, yo no me voy a detener en eso. Primero Justicia vende el cambio del estatuto como un logro. ¿Y cuáles son los aspectos sustanciales que se modifican? Bueno, cosméticos, no hay mayor cosa, pero lo que sí me llamó la atención es que tú te acuerdas del famoso, que eso no estaba en el principio del estatuto, eso lo incorporaron después, el famoso centro de gobierno que le pusieron como cabeza a Leopoldo López, cuya cabeza de centro de gobierno era Leopoldo López, porque era el jefe del centro del gobierno, el coordinador del centro de gobierno, que lo derogaron. Y en este caso entonces están hablando, a mí me dan risa los nombres que ponen, la creación de un consejo político para que se tomen las decisiones, no sé qué. Y ese consejo político está por encima de las bancadas parlamentarias. Ahora todo se va a discutir. Es como una mesa de la unidad, pero con un nuevo nombre. Así como hubo Frente Amplio, luego hubo G4, que no sabemos si era el punto G o lo que era, pero luego ahora va a haber entonces consejo político. Entonces, AD no quería eso. AD dice dentro de la objeción que ellos no están de acuerdo en modificar lo que ya está bien, porque para ellos está todo muy bien, ¿no? O sea, que no había que modificar eso, que no están de acuerdo. ¿Por qué tú dices AD? Si AD no bueno, Henry, pues Henry Ramos dijo que no. Y los intereses asociados a él. Henry dijo que no. Entonces, fíjate, ¿qué es lo interesante cuando uno dice, bueno, vamos a observar todo el cambio qué es lo que se pide y qué es lo que se aspira del presidente interino, del cargo ese que se llama presidente interino? Dicen, al presidente interino le vamos a pedir que enfatice la tarea internacional de pedir elecciones libres. O sea, esa es la gran tarea que le están asignando al presidente interino en este caso. ¿Y qué se aspira? Elecciones libres. Lo deja muy claro el documento de la reforma del estatuto, no sé qué. Mira, para mí, en resumen, para que la gente no diga, bueno, en el fondo, ¿qué quieren ustedes terminar de decir con el tema? Para mí esto es un cambio cosmético, como ya te lo dije. Entonces, a mí me sorprende cuando mucha gente todavía pierde el tiempo metiéndole coco, que si los buenos son los de Acción Democrática o los malos son los de Acción Democrática, los buenos son los de Primero Justicia, los malos son los de Primero Justicia, como para ver dentro de las fracciones de la oposición quién queda mejor parada y quién quedó de alguna manera mejor posicionada después de toda esta pugna, ¿no? Entonces, yo sinceramente veo que en el fondo la gran realidad, Daniel, es que esto se ha venido deshilachando al punto que toca entonces vender algo que no tiene sustancia como si lo tuviese, como si realmente esto va a cambiar las cosas. En el fondo aquí el asunto es qué capacidad real, después de que uno lee todo este libraco de petitorios que hay como estatuto nuevo, lo que sea, va a tener esa oposición de obligar al chavismo a que haga cosas que no ha hecho hasta ahora, es decir, a que le ceda esas elecciones libres, a que le ceda ese cambio de régimen, a que haya transición. O sea, eso no aparece por ningún lado. Y a mí me asombra todavía que las pequeñas peleas de la oposición se vayan en esto, o sea, se vayan en ver si es prudente un consejo político o un centro de gobierno, ver si es prudente que AD vote a favor o en contra del estatuto, si el estatuto estaba bien o estaba mal. Esto no es un problema de ley, esto no es un problema de reglamento, este no es un problema ni siquiera de representación dentro de la oposición de las fracciones, o sea, porque hay gente que no, que es que tienen que darle más participación, por ejemplo, a la fracción esta que tenía María Corina, que ahora parece que hay un problema, pero me estoy enterando en estos días que parece que como la fracción 16J parece que apoyaba la continuidad de Guaidó, ahora hubo un problema dentro del grupo de la fracción 16J, porque se dice, bueno, ¿cómo es posible que están apoyando a Guaidó que no ha hecho nada? No sé qué. Bueno, pero entonces eso no es un problema Es que la fracción si es 16J, una u otra representación. La fracción 16J quería que Guaidó continuara. Creo entender. Creo que son, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa con el estatuto de la transición, Daniel? Que lo que se pretende es crear un reglamento donde se valide la permanencia de Guaidó hasta el año 2022. De Chávez hasta el 2021, Guaidó va a ser hasta el 2022. Hay un artículo que dice que la cabeza del gobierno del gobierno interino, va a permanecer allí hasta que haya elecciones o hasta el año 2022,
lo que pase primero, así dice, lo que pase primero. Entonces, con esto se ha de alguna manera ya dejado puesto, pero en sólido, el hecho de que Guaidó va a quedarse con la tesis de la continuidad administrativa, A ¿no? mí eso sinceramente no me preocupa, no me preocupa para nada. Pero el problema de fondo es el que te digo, el A mí problema me de da fondo igual. es que las condiciones no han variado para que el chavismo se sienta No, no, presionado a no. hacer nada. Entonces, bueno. Mira, yo creo que aquí en estos días de recogimiento y de calma que uno ha tenido para analizar algunas cosas y para leer cosas que tenía por allí guardadas y para conversar con gente que tenía tiempo con la cual no hablaba también, aprovechando los días de Navidad y los saludos navideños, etcétera. Yo tengo que decirte, Neomar, que el análisis más cercano a lo que de verdad uno siente que terminó ocurriendo con Venezuela lo ha hecho público una vez más nuestro amigo Alberto Rey, experto en seguridad, y que de alguna manera ha patentado esa explicación de la paz criminal, de la paz amponil. Y él decía que eso que llaman, que eso que intentamos llamar normalización en Venezuela, no es otra cosa que la imposición de la paz criminal. De que si tú tienes la capacidad de conseguir dólares, de conseguir real, de conseguir divisa, tú tienes derecho. Si no tienes capacidad de conseguirlo, tú no tienes derecho. Si tú tienes capacidad de irte tú tienes un pedazo de carro, tú te vas con ese pedazo de carro y llenas el tanque de gasolina y te lo llevas para tu casa y lo sacas y la trasvasas y montas tu propio emprendimiento de venta de gasolina clandestina, tendrás ahí una copia de dólares para comprarte un combo, como me decía un familiar estos días, bueno, un combo navideño, un pan de jamón, un refresco y una rosca navideña por $10. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa, cuando tú ves esas, te enteras de ese tipo de cosas y al mismo tiempo ves que con sorpresa preguntas si en determinadas partes del país hubo fuegos artificiales y en algunas zonas de Caracas te dice que bueno, que estuvieron los fuegos artificiales sonando el 24 de diciembre más de hora y media, cuando uno sabe que un minuto de fuegos artificiales, dicho por esta gente que monta eventos, un minuto de juego, de show de fuegos artificiales, está por orden de los $500 el minuto. Entonces uno dice, caramba, aquí hay muchísimo real para quemarlo en pólvora y todas estas cosas. ¿A dónde llego yo con todo esto? Esa es la gran preocupación. La imposición de esa paz criminal que pasa por una necesaria participación de el componente validador del sistema, que es la oposición falsaria y prostibularia. ¿Qué pasa con esa oposición falsaria y prostibularia? En primer lugar, que es una oposición que está rendida desde la partida. O sea, esa es una oposición que no quiere ese gobierno. Esa es una oposición que no quiere llegar al poder. Esa es una oposición que no quiere desplazar el poder. Ese es el principal. Cuando una persona, cuando una agrupación acepta jugar el juego político dentro del sistema chavista, ya de salida está aceptando que su rol no es desplazar al chavismo del poder, sino asegurar su permanencia. Asegurar su permanencia porque él forma parte de ese sistema. Y lo que importa no es quién está en Miraflores, lo que importa es que las normas sigan siendo las mismas y que el marco siga siendo lo mismo y que los actores y jugadores sigan siendo los que se plieguen a ese sistema. En tal sentido, cuando tú revisas las cosas a profundidad, te terminas encontrando con una maravillosa situación. Bueno, que cada quien pretende que el sistema o que su gang, su grupo, se mueva en función de los intereses propios. ¿Qué le pasa a Ramos Alú? Bueno, Ramos Alú, que es un hombre, sinceramente, uno de esos personajes que tiene una fama que uno no sabe cómo demonios se ganó, porque caramba, no hay un hombre tan inescrupuloso políticamente como Henry Ramos Alú. Henry Ramos Alú se dedicó durante los 50 años que hizo política a enriquecerse. Es mentira que Henry Ramos Alú haya sido un niño rico de cuna. ¿Cómo no? Sí, tenía mucho dinero su señor padre, que murió en un prostíbulo, como lo sabe toda Valencia, haciendo de las suyas, y eso es bastante conocido en su historia valenciana, y que le dejó una herencia a ella y a su hermana, pero pasados 60 años uno se pregunta si de verdad dio tanto esa herencia, porque tampoco es que era dueño de media Valencia, era dueño de un consultorio y de 2 edificios, como médico que era. Entonces pasan los años y uno se entera y uno sabe la cantidad de negocios distintos en los cuales Henry Ramos Alú estuvo de pasada, o estuvo de costado, o estuvo de mirón de palo. Y de todas
los bienes que logró atesorar, como la inmensa mansión que tiene en el sector Los Guayabitos del municipio de Baruta, donde vive a cuerpo de rey, casa que construyó él personalmente. Y uno escucha los cuentos y uno escucha todo lo demás, ve cómo vive su familia, ve cómo viven sus hijos, ve cómo vive su esposa, ve cómo vive él, ve cómo se maneja en su entorno. Y uno llega a la conclusión de que estamos hablando de un tipo lo suficientemente corrupto como para formar y aceptar formar parte de un sistema corrupto y corrompido y corrompedor, como si cabe el término, como lo es el chavismo. ¿Qué le pasa a Ramos Alú hoy? Bueno, que ese anciano decrépito ladrón de 80 años está amarrado a la casita que se construyó. Él no se va a ir de Venezuela. Entonces, ¿cuál es la qué pretende Ramos Alú? Bueno, que la oposición se mueva en función de los intereses de él. Porque quien se quede en Venezuela diciendo que Juan Guaidó es el presidente interino, se arriesga a que lo metan preso. Esa es la realidad. Yo me imagino que Juan Guaidó ya debe haber salido de Venezuela, porque ya se fue Freddy Guevara, que cuando se escapó de la embajada de Chile dijo que él no se iba a quedar, que él no descartaba nada, pero que él la lucha estaba en la calle. Se fue de Venezuela, no sabía. Freddy Guevara está jugando Pokémon Go en alguna parte del mundo que no es Caracas, hijo mío. Como se han ido otros muchos más desde hace bastante rato. De esos que pataleaban diciendo que los que nos habíamos ido éramos unos cobardes y tales y más cuales, pero ahí andan. ¿Qué pasa, Leomar? Tú y yo sabemos que hay políticos venezolanos que no tienen en realidad, y esto no quiere decir que sean los más honestos, ni que sean los más sentidos con su patria, que no tienen cómo irse de Venezuela y mantenerse afuera. ¿Por qué? Bueno, porque no les dio suficiente tiempo de robar, porque no les dio suficiente tiempo de atesorar fortuna, porque no tienen un sponsor que les mantenga su vida, su tren de vida fuera del país. Y esa gente está condenada a quedarse dentro de Venezuela. Esa gente tiene que bailar al son que le toque el régimen, porque ellos no se van a ir para el Cerro del Bachiller con un fusil. Y están los ancianos como Ramos Alú que dicen que están muy viejos para estar migrando y que él se queda en sus cuatro paredes. Por lo tanto, se plegarán, salvarán el voto, se quedarán haciéndose los locos, pasarán al modo ninja. Los que se queden pegando gritos diciendo que Juan Guaidó es el presidente interino, se van a ir todos del país y el que no se vaya va a caer preso o muerto, porque no sabemos a qué está dispuesto en este momento el chavismo para conservar el poder. Hay un tema adicional sobre esta reforma y es el tema de la corrupción, Daniel. Hay un apartado sobre el uso de los recursos públicos y es que pareciera que se tomó nota de todas las denuncias que se han producido durante todos estos meses, porque creo que hay fuego cruzado entre Voluntad Popular y Primero Justicia sobre el tema de, por ejemplo, lo que significó Citgo, lo que significó el famoso bono 2020, lo que significó el tema Cúcuta, lo que ha significado, a fin de cuentas, la oportunidad limitada, porque ha sido absolutamente limitada, de manejar algunos activos de la República en algunos casos puntuales y que creo que no ha terminado en situaciones muy decorosas en muchos de esos casos. Bueno, monómeros en Colombia también. Sobre eso hay un apartado en el estatuto que habla, que yo no logro interpretar bien, o en esta reforma del estatuto, pero que dice como que se exige mayor transparencia, o sea que allí hubo una corrección, un enmendar la plana, porque alguien lo pidió. Yo presumo que esto viene del lado de Primero Justicia, que te repito, es quien más vende el tema de la reforma del estatuto, y se pide que muchos de esos activos sean controlados afuera de Venezuela. Yo no sé si es que esto tiene que ver con que no se discuta entre los partidos aquí en Venezuela a quién le toca, a quién no le toca. O sea, hay un tema allí medio peliagudo, ¿no? del manejo de los recursos fuera de Venezuela. Pero para ir redondeando la idea, yo creo que sí, que esto termina siendo ya como un manejo de daños, Daniel, de una cosa que ya es irreversible, que es que lamentablemente el gobierno interino no fructificó, no llegó al cometido, no llegó a la meta que era efectivamente que Maduro saliera del poder y que se diese paso a un nuevo gobierno, capitaneado o no por Guaidó, por quien fuese. Y en ese sentido nosotros estamos viendo ya los últimos estertores de esto que se llamó gobierno interino. Ya esto de reformar el estatuto y de hablar de cómo entonces se va a hablar de un manejo burocrático de la situación, o sea, de que si es que le dan una cuota a uno, le dan una cuota al otro, se vota de esta manera, se vota de la otra, le quitamos el poder a Leopoldo y entonces quitamos la figura del centro de gobierno y ponemos consejo político. O sea, ya para mí eso es tratar de manejar para reducir
el daño que se ha hecho, o sea, manejar los daños hasta un punto en el que, bueno, ya la cosa sea disolución en cámara lenta. Y ese daño es que no se haya logrado el cometido, lamentablemente. Lamentablemente así nos agarra el final del año 2020. He leído el análisis en tweets de Alberto Rey, y él habla de algo fundamental, que es que eso que se habla, se menciona como normalización, fundamentalmente es eso, es que el chavismo ha impuesto lo que han impuesto otras tiranías del mundo, que es que ya tú llegas a un punto donde has controlado el poder político en que lo que te interesa es demostrar que tú lo controlas. Entonces, esa imposición de una sociedad absolutamente clasista, donde se diferencian ahora más que nunca los que tienen de los que no tienen, esa es la muestra de que el chavismo está asentándose en el poder. O sea, eso de que yo con el bodegón y el cobro en dólares y las cosas, tú ves muy marcadamente a las grandes capas de la población que no pueden acceder a estos bienes y servicios, y a algunas personas que pueden, con distintas formas de obtener ese dinero, ¿no? Porque tanto hay lícito como ilícito, pero que pueden, eso se marca muchísimo en estos momentos. Y eso es en lo que está el chavismo. El chavismo ha creado un modelo de supervivencia en el poder absolutamente, yo lo llamaría darwiniano, o sea, de esta gente donde la selección natural del que puede y el que no pueden van decantando a quienes se quedan y quienes no se quedan como agentes activos de la sociedad. O sea, eso Claro, es lo que porque tenemos nosotros ahorita, un exactamente, sistema darwiniano. un sistema pero fundamentalmente criminal, y Claro, el claro. crimen fundamental, la correa que hace mover este sistema es la corrupción. En la ñapa vamos a hablar precisamente de cómo el resumen de todo esto es que no fue el gobierno interino, no fue un intento de acabar con la corrupción del chavismo, no, es que el gobierno interino fue una creación del gobierno interino de la corrupción para mantenerse en el poder. Y hay pruebas suficientes y visibles de eso, de las cuales vamos a hablar en la ñapa. Pero nosotros les agradecemos habernos acompañado. Si no se han suscrito a este canal, háganlo en el botón de suscribirse y activen las notificaciones para que en cada nuevo video de Neomar Hernández estén al tanto de en qué anda Neomar Hernández. Recuerden también que este programa es posible gracias al apoyo de la gente de Publimercantil, que sí te publica tu registro mercantil como lo indican las leyes venezolanas, y la gente de Vinostrum, que si no existieran habría que inventarlos, están disponibles para ti, para los envíos a todas partes del mundo donde la pandemia lo permita, de licores desde España. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la ñapa.